tener un cúmulo de dashboard, de reportes, ya los hace tener KPIs y con eso pueden tomar decisiones. La realidad es que no. Muchos datos en las empresas o muchas organizaciones tienen información en la cual no es relevante, no toman realmente decisiones y muchas veces no saben por qué suceden las cosas. El día de hoy vamos a platicar acerca de los KPIs para que podamos entender cómo podemos mejorar, cómo puedes identificar, cómo puedes llevar a tu empresa lo que puedes aplicar y lo que no lo dejes fuera. Tienes que considerar tu empresa y tus circunstancias. Así que quédate hasta el final del video para que podamos platicar acerca de los KPIs. ¿Qué es un KPI? Un KPI es un indicador sumamente importante, un indicador clave. Un KPI significa Key Performance Indicator, que es, como su nombre, su traducción le dice, es un indicador clave para tu empresa. Pero no necesariamente lo tienes que llamar así. Lo puedes llamar con el nombre que tú quieras. Sin duda, pero lo que tiene que hacer es tener identificado plenamente lo que necesitas en tu KPI. Que un KPI debe ser claro, debe ser ligado a tu objetivo. ¿Cuál es en tu empresa? ¿Cuáles son tus objetivos? Y los KPIs tienen que ir identificados hacia ahí. Tienen que tener datos adecuados para poderse medir. Muchas veces las empresas no tienen información clara y entonces cuando quieren medir un KPI no está nutrido de una forma clara. Y también deben tener un dueño. Alguien debe ser el responsable de ese KPI para que le dé seguimiento, para que tome decisiones y para que pueda exponer en las diversas reuniones el por qué está sucediendo lo que sucede. Entonces, no te olvides, esto es sumamente importante. Datos, indicadores, métricas, KPIs. ¿Cuál es la diferencia? Datos es un conjunto de información que nos arrojan los sistemas, las personas. Las métricas es un conjunto de datos que se suman, se restan, se multiplican, se dividen, se hacen algo con la finalidad de tomar decisiones. Las métricas, digo, los KPIs van más allá. Son un conjunto de datos, de métricas que nos ayudan a ver cómo va la empresa. Es una brújula. Estos tienen que ir claramente alineados a tu objetivo y van midiendo el progreso para llegar a un objetivo. No solo te dicen el dato o el reporte del mes, te deben de decir qué tan cerca o qué tan lejos estás de cumplir tu objetivo. Y debe de ir un conjunto de objetivos en tu empresa alineados. Por eso existen distintos KPIs que deben de ir de la mano para cumplir el objetivo primordial de tu empresa. Hay diferentes tipos de KPIs o las empresas pueden de tener tipos de KPIs. Sí, hay que recordar que todas las organizaciones tienen diferentes etapas. Nacen, crecen, maduran y empiezan a reinventarse o a decaer. ¿En qué momento está tu empresa? Esto no tiene que ver con la antigüedad de tu empresa. Hay empresas que son muy jóvenes y son muy maduras. Hay empresas tienen mucha antigüedad y que no tienen estructura, que no tienen información. Y eso no hace que tengan que tener mejores KPIs que otra o diferentes. Lo importante es que identifiques en qué etapa está tu empresa y qué es lo que estás midiendo. ¿Estás midiendo crecimiento? Tienes que empezar a medir todas estas variables que se requieren para poder ir midiendo el crecimiento. Si ya estás establecida, ya estás madura, tienes que establecer esto. ¿En qué momento estás? E identifique los KPIs más adecuados que tú tengas para poder vigilar cómo va tu empresa, cómo están tus personas, cómo están tus clientes, cómo están tus entregas, tus procesos, entre otras cosas. Existen KPIs financieros y KPIs no financieros. Sin duda, muchas veces se confunde o se piensa que solo hay KPIs financieros. Hablamos de rentabilidad o retorno, de margen, de productividad financiera, de rotación, de tiempo de cartera, etcétera, de vida. Y sí, sin duda son algunos de los KPIs que no necesariamente todos son aplicables a tu empresa. Los KPIs financieros también tienes que identificar cuáles te aplican,
cuáles deben de aplicarte también, porque tenemos que madurar. Hoy en día no somos capaces de medir una eficiencia financiera. Ok, está bien, pero tenemos que apuntar hacia adelante y tenemos que ir evolucionando para poder tomar mejores decisiones con la información. No te cases con hoy tenemos esto, perfecto, pero tendremos que ir mejorando. Y tendremos que ir mejorando a través de definir perfectamente los objetivos financieros de la empresa, para que junto con los datos financieros nos permitan poder identificar para dónde vamos. Pero no te olvides de los KPIs no financieros. En mi experiencia, los KPIs financieros muchas veces son el detonante o la causa principal por la que los KPIs financieros no llegan o no se cumplen, porque pasamos a segundo término cosas tan importantes como la satisfacción del cliente, el tiempo de entrega, la tasa de reclamo, el clima organizacional de la empresa, entre otras muchas cosas que son sumamente importantes porque estos son el vehículo para que la empresa trabaje y cumpla con todos sus objetivos. Es importante que tú, como empresario, como emprendedor, como directivo de una empresa, identifiques cuáles son estos KPIs financieros y cuáles son los KPIs no financieros que te ayudan al cumplimiento de tu objetivo principal, para que juntos puedas establecer los responsables y puedas tomar las mejores decisiones. ¿Cómo se diseña un buen KPI? Es una excelente pregunta. Primero que nada, identifica un objetivo. ¿Qué quieres medir? Después, identifica qué necesitas para poder cumplir ese objetivo, qué datos necesitas y date cuenta de qué tan confiable es tu información. Si tu información no es confiable, tienes que trabajar en mejorar tu información, porque de lo contrario no te va a dar claridad. Cuando tú definas tu objetivo, tiene que ser un objetivo alcanzable, medible, realista, más allá de un sueño, de un me gustaría hacer es, empezamos poco a poco. Recuerda, progreso, no perfección. Por eso es importante. Define un objetivo claro que vaya alineado a las expectativas de crecimiento de la empresa, de la etapa de la empresa. Busca que tener los datos suficientes para poderlos medir y que los tengas en tiempo adecuado. De nada te sirve medir cada 3 meses. Los KPIs se miden eh, de acuerdo a tu necesidad. Normalmente se miden cada mes, pero si te gusta medirlos cada semana, cada 2 semanas y sobre todo tienes la información, es importante. Te recomiendo que lo hagas por lo menos una vez al mes, porque de esta forma podrás identificar si vas bien o vas mal. Después, asigna un responsable. ¿Quién es el responsable en tu organización de poder llevar ese dato? Porque la persona que sea el responsable será el capitán de ese pequeño barco llamado KPI, el cual es el responsable de gestionarlo, tomar decisiones, reportar incidencias, saber por qué pasan las cosas. Porque no sabes cuántas veces he llegado a una reunión y veo que se presenta información y cuando haces preguntas como por qué pasa lo que pasa, no hay respuestas claras. ¿Cómo diseñar un buen KPI? Es una gran pregunta. Lo primero que tienes que hacer es identificar el objetivo, la idea, hacia dónde va tu empresa. Después, tienes que tener claro qué necesitas para poder cumplir con ese objetivo, es decir, qué datos. Estos datos se tienen que revisar, tienen que tener veracidad, tienen que ser claros, porque tener datos incompletos, incorrectos, para poder medir un KPI no te sirve de nada. Y tienes que tener claro que un buen KPI debe venir acompañado de dos cosas: un buen objetivo, un objetivo claro y datos que lo sustenten. Porque un dato sin un KPI simplemente es información ahí, un tablero de datos. Y un KPI sin datos es simplemente una idea. Tienes que ser claro en esto, tienes que tener la información adecuada. Si tienes que trabajar en esto, trabájalo, porque la información es para tomar decisiones, no solo para pagar impuestos, y lo hemos platicado en diversos videos. Tu información va más allá de esto, y los KPI te permiten poder identificar el rumbo, qué tan cerca estamos o qué tan lejos estamos el cumplimiento de nuestras metas, de nuestros objetivos.
Tenemos que tener más de un KPI, por supuesto, porque tenemos distintos objetivos que convergen hacia uno principal. Otro dato muy importante que debe tener un buen KPI es debe tener un responsable, un dueño. Debe haber un capitán que sea el responsable de llevar a buen puerto ese KPI. Porque en el camino habrá problemas, tendrá que tomar decisiones, gestionar, reportar, saber por qué pasan las cosas. No sabes la cantidad de veces que he llegado a una reunión y cuando preguntas por qué sucede lo que sucede o por qué están esos datos, las respuestas son circunstanciales, el mercado, multifactorial. Esas son puras respuestas genéricas. Muchas veces me doy cuenta que no hay claridad a la hora de reportar. ¿Por qué? Y esto es muy claro, porque no se sienten responsables de ese dato. Cuando tú le preguntas a alguien responsable de ese dato qué es lo que sucede, te debe dar respuestas al menor detalle que tú requieras. Debe de darte información. Por eso es muy importante. Esos son tres de los aspectos más importantes para poder definir un buen KPI. No son los únicos, pero empieza con estos para que puedas hacerlo. Además, la periodicidad. Mídelos. Lo ideal es hacerlo por lo menos una vez al mes. Hacerlo con más tiempo va a implicar que tus decisiones se retrasen más y hacerlo con menos tiempo podría no darte lo suficiente. Sin embargo, hay información que se puede medir de manera más constante, pero no lo dejes de hacer. Yo creo que hoy es un buen día para poderlo implementar. Hace tiempo trabajamos con una empresa que se dedica a hacer software, diseñar y vender software, licencias y a dar soporte técnico para el cumplimiento y para trabajo del software. Es una empresa que le ha ido bastante bien en los últimos años. Sin embargo, en algún momento empezó a darse cuenta que las renovaciones de las licencias empezaban a caer, que sus clientes no estaban renovando como ellos tenían expectativas. Cuando empezaron a identificar el número de llamadas, se dieron cuenta que la velocidad con la que atendían a los clientes era excepcional. Realmente se cerraban las quejas, se cerraban las dudas, el soporte técnico muy rápido. Sin embargo, los números no daban. Las ventas se caían, los gastos se incrementaban y no sabían qué hacer. Fue cuando nos hablaron y empezamos a trabajar. Hicimos un análisis muy detallado de lo que les sucedía. Y nos dimos cuenta que el problema es que el KPI que estaba diseñado no estaba completo. Se medía velocidad, lo cual no estaba mal. Sin embargo, también teníamos que medir satisfacción. ¿Cuál de estos clientes estaba satisfecho en la compra y posterior a la compra? ¿Cómo podíamos garantizar que estas personas estaban completamente a gustos? Y si no estaban a gusto y no estaban conformes, ¿qué es lo que teníamos que mejorar? Hicimos algunas investigaciones, nos dimos cuenta que muchos de los clientes no se sentían atendidos, sentían que llamaban, les daban una respuesta muy rápida, pero que no solucionaban y que nadie le daba seguimiento y que luego el cliente tenía que estar hablando una y otra vez hasta que se cansaba y decidía mejor cambiar de software. Cambiamos esto. Nos dimos cuenta con esto que no solo era ese KPI, había otras cosas que había que mejorar, pero específicamente en esto lo que se trabajó fue en mejorar el KPI que se tenía, no solo midiendo velocidad, sino midiendo satisfacción del cliente. Y con eso hicimos que mejoraran los números, que los clientes se sintieran satisfechos. Incluso hubo recompras de clientes que ya habían dado de baja el servicio. ¿Por qué? Porque el producto era muy bueno. Con esto, la empresa hizo algunos cambios adicionales después de las recomendaciones que les dimos y empezó a mejorar. Hoy sus números son excelentes, pero más allá de sus números que son excelentes, su capacidad de gestión, su capacidad de toma de decisiones es súper adecuada. Hay responsables de cada uno de estos KPIs y siempre se tiene claro qué es lo que está mal. Por supuesto, vamos mejorando continuamente, pero hoy hicimos un cambio que le ayudó a una empresa. KPI no es un lujo para solamente las grandes empresas. De repente pensamos, solamente esto es para las grandes empresas. No. Por eso te invito a que le llames como quieras. Si no le quieres llamar KPI, no le llames KPI. Llámale indicador, dato, métrica.
el nombre con el que te mejor te identifiques. Lo importante es que lo realices. No importa si tu empresa es pequeña, mediana, grande o extra grande. No importa. Lo necesitas porque este te va a ayudar a poder cumplir tus objetivos. Y es importante que ante eso vayas mejorando y que si hay alguna deficiencia, hoy es un buen día para poderlo cambiar. Por eso te dejo estas recomendaciones finales para que puedas mejorar tu desempeño en tus KPIs. Recuerda, ¿qué estás mejorando? ¿En dónde estás parado? ¿Qué tan lejos estás de tus objetivos? ¿Tu información es adecuada? Y si no, mejora, mejora, una y otra vez. Recuerda que los datos, que la información que no se mide, no se puede gestionar. Y lo que no se puede gestionar se va a perder, se va a degradar. Y eso es importante que lo tengas claro como empresario, como emprendedor. Mi nombre es Andrés Rodríguez Leos y recuerda, la mejor inversión eres tú.